Buenas tardes, tutora de la González Rojas y compañeros. Estamos viendo la unidad 2, Fundamentos Químicos y Biológicos. Mi nombre es Eira María Cuevas Contreras. Capítulo 2, Bases Químicas de la Vida. En esta diapositiva vamos a hablar de los tipos de moléculas biológicas, que son los carbohidratos, los lípidos, ácidos nucleicos y proteínas. Hablemos un poco de los carbohidratos. ¿Qué son los carbohidratos? Sabemos que son azúcares simples, a menudo conocidos como glucanos o monosacáridos, y todas las moléculas más grandes construidas con monómeros de azúcar. La función principal de estos carbohidratos es almacenar energía química y fungir como duraderos materiales biológicos de construcción. Los hidratos de carbono se caracterizan por moléculas orgánicas. Son muy esenciales para la vida. Están compuestas por carbono, oxígeno e hidrógeno. Son solubles al agua y almacenan energía. Aquí les dejo un breve ejemplo, una foto donde está diferenciada por colores lo que son las proteínas, carbohidratos, lípidos, DNA y RNA. La clasificación. Los carbohidratos se clasifican en función del número de unidades de sacáridos, la forma más simple de carbohidratos. Los monosacáridos son aquellos que no se pueden dividir en una forma más simple. Los disacáridos pueden hacerlo en 2 moléculas de monosacáridos. Los oligosacáridos producen de 3 a 10 unidades y los polisacáridos desde 10 a más de 10.000 unidades de monosacáridos. Monosacáridos o azúcares simples. Son de interés nutricional. Son las hexosas, glucosas, fructosas y galactosas. Las pentosas son ribosas, silosas y arabinosas. Forman parte de los ácidos nucleicos. Veremos un breve ejemplo. ¿Qué son las glucosas o destrosas? Se encuentran en las frutas y en la miel. Las fructosas o libulosas es el azúcar de la fruta. La galactosa es producida a partir de la lactosa de la leche. Disacáridos. Formado por 2 moléculas de monosacáridos, uno de los cuales siempre es la glucosa. Ejemplo, la sacarosa es el azúcar común obtenido de la remolacha y la caña de azúcar. La maltosa se puede encontrar en algunos cereales como la cebada, pero principalmente proviene del almidón. La lactosa es el azúcar de la leche. Hablemos de los polisacáridos. Son formados mediante la unión de varias moléculas de azúcar. El filósofo francés Claude Bernal descubrió que la glucosa de la sangre desde el hígado. Almidón o fécula es la gran reserva de glucosa de los vegetales. Glucógeno es la reserva de carbohidratos de los animales y la mayor y primera fuente disponible de glucosa. Fibra. Se considera fibra todos aquellos polisacáridos que no son almidón de la parte celular de la planta. También, compañeros, quería dejarle un pequeño dato que me dio curiosidad anotarlos aquí para que tengamos un poquito más de conocimiento de las quintinas. ¿Qué es una quintina? Es un material estructural muy abundante entre los invertebrados. Se encuentra en la cubierta externa de insectos, arañas y crustáceos. Es un polímero no ramificado del azúcar N-acetilglucosamina que tiene una estructura similar a la de la glucosa. Aquí les dejo un ejemplo de los 3 polisacáridos con monómeros de azúcares idénticos pero con propiedades muy diferentes. Los lípidos. ¿Qué son los lípidos? Son un grupo diverso de moléculas biológicas no polares cuyas propiedades comunes son las capacidades para disolverse en solventes orgánicos como el cloroformo, el benceno. Los grupos importantes en la función celular incluyen grasas, esteroides y fosfolípidos. Definamos qué son las grasas. Son más concentradas en energía alimenticia como calorías. Consiste en una molécula de glicerol unidos con enlaces TER a 3 ácidos grasos. El compuesto se denomina tracilglicerol. Estas son cadenas largas no ramificadas de hidrocarburos con un solo grupo carboxilo en un solo extremo. Aquí les dejo un breve ejemplo. Fosfolípidos.
Principal componente de las membranas celulares. Se compone de dos ácidos grasos unidos a un grupo polar de cabeza. Aquí les dejo un ejemplo, una figura en donde muestra que los fosfoliglicéridos, los dos ácidos grasos están ligados a átomos de carbono del glicerol, como en los triglicéridos. Esteroides. Todos los esteroides comparten el esqueleto básico de 4 anillos hidrocarbonados, a los que se unen grupos funcionales específicos. Las variaciones aparentemente menores que existen entre la estructura química del colesterol, testosterona y los estrógenos generan profundas diferencias biológicas. Ácidos nucleicos. Son las principales moléculas de información de las células, construidas con series largas de cadenas de monómeros llamados nucleótidos. Los ácidos nucleótidos sirven sobre todo para el almacenamiento y la transformación de la información genética, aunque también pueden tener funciones estructurales o católicas. Existen dos tipos de ácido nucleico. El primero, ácido desoxirribonucleico, DNA, o podemos también llamarlo desoxirribonucleic acid. Es el material genético de todos los organismos celulares. El segundo es ácido ribonucleico, RNA, ribonucleic acid. Esta participa en la síntesis de la proteína y es el mensajero de la información genética. Aquí les dejo un ejemplo de los componentes de los ácidos nucleicos: bases nitrogenadas, azúcares, fosfatos, etc. Polimerización de los nucleótidos. Un enlace fosfodiéster se forma entre el grupo 3 hidroxilo de un nucleótido y el grupo 5 fosfato de otro. Una cadena polinucleótida tiene un sentido con un extremo terminado en un grupo 5 fosfato, el extremo 5, y el otro en un grupo 3 hidróxido, el extremo 3. Ejemplo, el ADN y el ARN son polímeros de nucleótidos que consisten en bases de purina y pirimidina ligadas a azúcares fosforilados. Les doy un breve ejemplo también de la polimerización de los nucleótidos. Emparejamiento complementario entre bases del ácido nucleico. Esta es la formación de enlaces de hidrógeno entre bases en hebras opuestas de ADN. Conduce al apareamiento específico de guanina, citosina, adenina y la timina. Proteínas. ¿Qué son las proteínas? Ya sabemos que son sustancias químicas que forman parte de la estructura de la membrana celular y es el constituyente esencial de las células vivas. Son las macromoléculas que realizan todas las actividades celulares. Son las herramientas y las máquinas moleculares que permiten que los eventos sucedan. Su función. Entre sus múltiples funciones, las proteínas actúan como anticuerpos, son toxinas, forman coágulos sanguíneos, absorben o refractan la luz, transportan sustancias de una parte del cuerpo a otra. Las características. Las características químicas de un aminoácido distintos, usados de forma habitual en la construcción de proteínas, sean de un virus o un humano. La estructura de los aminoácidos. Todos los aminoácidos tienen un grupo carboxilo y uno amino, separados entre sí por un solo átomo de carbono. Les doy un breve ejemplo de cadenas laterales, grupos carboxilo, grupos amino, etc. Clasificación. Los aminoácidos se clasifican según las características de sus cadenas laterales, que son polares con carga, polares sin carga, no polares y aquellas propiedades únicas. Hablemos un poco qué son los polares con carga. Los aminoácidos de este grupo son los ácidos asparticos, glutámicos, la lisina y la arginina. Estos 4 aminoácidos tienen cadenas laterales que se encargan por completo, o sea, que contienen ácidos y bases orgánicos relativamente fuertes. Les doy un breve ejemplo de algunos aminoácidos. Polares sin carga. Las cadenas laterales de estos aminoácidos tienen una carga parcial que puede ser positiva o negativa y por lo tanto pueden formar enlaces de hidrógeno con otras moléculas incluidas en el agua. No polares. Las cadenas laterales de estos aminoácidos son hidrófobas e incapaces de formar enlaces electrostáticos o de interactuar con el agua. Los otros 3 aminoácidos
como son la glicina, la proteína y la cisterna, tiene propiedades únicas que las separan de los otros aminoácidos. Un breve ejemplo. Estructura de las proteínas. Está la estructura primaria, la estructura secundaria, terciaria, cuaternaria, etc. En la biología, las proteínas son las que ilustran mejor la íntima relación que existe entre la forma y la función. Hablemos de la estructura primaria. Hablemos de una estructura primaria de un polipéptido. Es la secuencia lineal específica de los aminoácidos que constituyen la cadena. Aquí les dejo un breve ejemplo de grupos amino, grupos R, grupo carboxilo. Cada una es identificada con, cada bolita tiene su color. Aquí lo vemos en el ejemplo. Estructura secundaria. Las proteínas se forman mediante enlaces entre una gran cantidad de átomos y su forma es compleja. Estructura terciaria. Describe la conformación de un polipéptido completo. Se estabiliza mediante un conjunto de enlaces no covalentes entre las diversas cadenas laterales de la proteína. Estructura cuaternaria. Se forma mediante la unión de enlaces débiles de varias cadenas polipéptidas con estructuras terciarias para formar un complejo proteico. Cada una de estas cadenas polipeptídicas recurren al nombre de protómeros. Interacción entre proteínas. Se conocen muchos ejemplos en los que distintas proteínas, cada una con una función muy específica, establecen una relación física para formar un complejo multiproteínico mucho más grande. Bueno, compañeros, espero que les haya gustado. Muchas gracias por su atención y por dedicarme tiempo. Espero le den un like. Gracias.